El aire olía a sudor, a miedo y a gasolina. Un mar de rostros enfurecidos se agitaba a pocos centímetros de Claudia Sheinbaum, sus gritos un eco ensordecedor que le perforaba los tímpanos. Un puño cerrado se acercaba peligrosamente a su rostro. De repente, una pequeña mano se aferró a su pierna. Un niño, no mayor de 8 años, con ojos grandes y oscuros que parecían absorber el caos a su alrededor. «Mi papá dice que eres mala, pero yo no lo creo», susurró, su voz apenas audible por encima del rugido de la multitud. «¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal». El contraste era brutal. El odio visceral de la multitud, sus rostros crispados por la rabia, se enfrentaba a la inocencia pura del niño. Claudia, acostumbrada al fragor político, sintió un escalofrío que no provenía del miedo, sino de una profunda conmoción. En ese instante, el caos se redujo a un punto focal, la honestidad sin filtros de un niño. Su pequeño cuerpo, un faro de esperanza en medio de la tormenta. La furia contenida en la muchedumbre era palpable. Sentía la presión de sus cuerpos, la hostilidad irradiando como calor. Un golpe de suerte, un momento de gracia. El niño, con su camisa desgarrada y los pantalones manchados de tierra, parecía ajeno al peligro inminente. Sus ojos, grandes y curiosos, recorrían su rostro, buscando respuestas que ni siquiera él mismo entendía. Claudia notó un rasguño en su mejilla, una pequeña herida que contrastaba con la serenidad de su expresión. Su inocencia era un arma, una espada contra la hostilidad de la turba, un escudo que la protegía, no de los golpes, sino de la desesperación. El niño miraba a Claudia, ella a él. En el fondo, el eco de las consignas, el ritmo de los tambores, las notas de una protesta que se volvía más violenta por momentos. Ella sentía el sudor frío deslizándose por su frente, las manos temblorosas. Su mente, una vorágine de estrategias políticas, de cifras y encuestas, se vació, dando paso a una nueva y profunda comprensión. De pronto, un empujón violento sacudió la formación. La multitud se acercó, amenazante, convertida en un monstruo colectivo, rugiendo en demanda de una respuesta. Los rostros se contorsionaban en muecas de furia, gritando insultos y amenazas. Claudia sintió una punzada de miedo, real y visceral, pero en los ojos del niño vio no temor, sino una asombrosa calma. En ese momento, el niño levantó la mano, su voz, sorprendentemente fuerte, resonó por encima de los gritos. «¿Por qué no la dejan hablar?», preguntó con una inocencia que desarmaba. El grito, inesperadamente, tuvo un efecto extraño. Un silencio, momentáneo, pero palpable, cayó sobre la multitud. Muchos se miraron entre sí, como si despertaran de un trance colectivo. La furia, por un instante, pareció vacilar. La pregunta del niño, simple y directa, resonaba en el aire. ¿Por qué no la dejan hablar? La pregunta era, en esencia, un espejo que reflejaba la propia irracionalidad de su furia. La pregunta era honesta y directa, carente de prejuicios y llena de asombro infantil. Y eso, sin duda, era algo extraordinario y conmovedor. Claudia aprovechó el brevísimo momento de quietud para hablar, su voz firme pero suave. Intentó explicar sus razones, sus planes, tratando de conectarse con esa parte racional que parecía dormir en los corazones de los manifestantes. El niño, todavía aferrado a su pierna, la observaba con atención. Su presencia la tranquilizaba, su mirada, un faro en medio del vendaval. Al finalizar su discurso, el niño le ofreció una pequeña sonrisa, un gesto casi imperceptible que expresaba apoyo y comprensión. No había sido un momento mágico de resolución inmediata, pero había sido un momento de conexión humana auténtica, un entendimiento que trascendía el ruido político, la confrontación ideológica. En los días siguientes, Claudia reflexionó sobre ese encuentro. El niño no había cambiado la realidad política, ni había hecho desaparecer la disidencia. Sin embargo, había recordado la importancia de la conexión humana, la necesidad de escuchar, incluso a aquellos que gritaban en oposición. Había demostrado, con su simple pregunta, la capacidad de la inocencia para atravesar las capas de odio y la resistencia a la verdad. Su pregunta, ¿por qué no la dejan hablar?, resonaba como un eco profundo, una lección de humildad
y una llamada a la búsqueda de una comunicación genuina, por encima de los prejuicios y la polarización. La verdad, a veces, se ve más clara a través de los ojos de un niño. Y eso, Claudia lo sabía ahora, era una verdad invaluable. La inocencia del niño había sido su antídoto contra el veneno de la hostilidad. Esa tarde, el caos de la protesta, el miedo, la furia, todo se había desvanecido. Lo único que quedaba era el eco de la pregunta inocente del niño, una pregunta que resonaba en su corazón como una llamada a la reflexión, un recordatorio poderoso del valor de la humildad y la escucha activa. Esa era la lección. Los días siguientes fueron una vorágine de reuniones, entrevistas y análisis de la situación. La imagen del niño, con sus ojos grandes y oscuros, se mantenía presente en la mente de Claudia. Su simple pregunta, ¿por qué no la dejan hablar?, resonaba como un mantra, una constante recordatorio de la necesidad de comprender las diferentes perspectivas, incluso las más adversas. La situación política seguía tensa, las protestas continuaban, pero algo había cambiado en Claudia. Había adquirido una nueva sensibilidad, una mayor empatía. Su equipo, acostumbrado a su pragmatismo y a su enfoque estratégico, percibió el cambio. Algunos lo atribuían al cansancio, otros a una nueva estrategia política, pero nadie podía negar la profunda transformación que se operaba en ella. Sus discursos, antes fríos y calculados, ahora tenían un tono más cálido, más humano. Se permitía mostrar vulnerabilidad, expresando dudas y reconociendo las complejidades de la situación. Esta nueva actitud no pasó desapercibida por la prensa, que comenzó a destacar su capacidad para conectar con la gente a un nivel más profundo. Mientras tanto, Claudia investigaba sobre el niño. Con la ayuda de sus asistentes, logró encontrar a su padre, un hombre humilde que trabajaba como albañil, con una firme convicción política opuesta a la de Claudia. La conversación fue difícil, llena de recelos y prejuicios. El padre, inicialmente agresivo y hostil, fue cambiando de actitud al escuchar a Claudia hablar con sinceridad y respeto. Ella no intentó convencerlo de su postura política, sino de escuchar su frustración y sus miedos. La conversación se prolongó durante horas. El padre, inicialmente reacio, abrió su corazón, compartiendo sus preocupaciones por el futuro de su hijo, la falta de oportunidades, la incertidumbre económica. Claudia escuchó con atención, mostrando empatía y comprensión. Le explicó sus políticas sociales, sus planes para mejorar la educación y la economía, intentando conectar con sus preocupaciones reales. No fue una conversión instantánea, pero sí un inicio de un diálogo, un pequeño puente tendido sobre el abismo de las ideologías enfrentadas. La prensa, al enterarse de esta reunión, la interpretó como un gesto político astuto, una maniobra para ganar la simpatía del pueblo. Pero para Claudia, fue mucho más que eso. Fue un acto de humildad, una oportunidad para conectar con la realidad de las personas a quienes servía, para entender sus preocupaciones y sus esperanzas. Esa noche, Claudia no pudo dormir. Las imágenes del niño, la conversación con su padre, la intensidad de las protestas, se mezclaban en su mente. Sintió una profunda carga emocional, una mezcla de esperanza y frustración. Los días se convertían en semanas. Claudia continuaba con su trabajo político, pero lo hacía de una manera diferente. Su enfoque se había ampliado, su visión se había enriquecido. Ya no se centraba solo en las estadísticas y los números, sino en las personas, en sus historias, en sus vidas. Participó en más eventos comunitarios, escuchó más testimonios, trató de comprender las necesidades reales de la población. Su equipo, inicialmente sorprendido por este cambio, comenzó a comprender la nueva filosofía de Claudia. Se involucraron en proyectos comunitarios, trabajaron en nuevas estrategias para conectar con la gente a un nivel más personal. Su enfoque, antes meramente estratégico, ahora se volvía genuinamente empático. El cambio en Claudia inspiró a su equipo, generando un nuevo sentido de propósito y colaboración. La conexión con el niño y su padre se mantenía. Claudia los visitaba con frecuencia, no como una figura política, sino como una amiga, una confidente. El niño la recibía con alegría, compartiendo sus sueños y sus miedos. Su padre, con el paso del tiempo, se volvió más abierto, participando en programas sociales impulsados por Claudia.
Su confianza había crecido, su hostilidad se había disipado, reemplazándola con una actitud más conciliadora. A medida que se acercaban las elecciones, la presión aumentó. Los ataques políticos se intensificaron, las críticas se volvieron más feroces. Pero Claudia se mantuvo firme, guiada por su nueva comprensión de la política, por la lección que le había enseñado el niño. Su campaña se enfocó en la conexión humana, en la escucha activa, en la búsqueda de consensos. Su discurso, en lugar de atacar a sus oponentes, se centraba en la colaboración y la construcción de puentes. Y así, el tiempo pasaba. El día de las elecciones se acercaba. Y en este escenario, en donde la tensión política y las emociones se encontraban en su punto más álgido, sucedería algo inesperado, algo que cambiaría el curso de la historia. El impacto de esta decisión y su repercusión en la vida de Claudia se revelarán en la siguiente entrega. El día de las elecciones llegó con una tensión palpable en el aire. La ciudad parecía contener la respiración, expectante ante el veredicto de las urnas. Claudia, rodeada de su equipo, sentía una mezcla de nerviosismo y esperanza. El cambio que había experimentado en los últimos meses se reflejaba en su rostro, una serenidad inusual que contrastaba con la ansiedad generalizada. Había dormido poco, revisando una y otra vez sus notas, repasando mentalmente sus discursos, tratando de prepararse para cualquier eventualidad. La imagen del niño, su inocencia, su pregunta resonante, le proporcionaba una fuerza interior, una calma que la anclaba a la tierra. Las horas se deslizaban lentamente. Las noticias llegaban a cuentagotas, alimentadas por los primeros resultados parciales. La competencia era reñida, el margen de error mínimo. En la sede de la campaña, el ambiente era una mezcla de optimismo y preocupación. Algunos miembros del equipo se mostraban eufóricos, otros, visiblemente tensos, mascaban sus uñas con nerviosismo. Claudia, en medio del torbellino de emociones, intentaba mantener la calma, concentrándose en el trabajo, analizando los datos con frialdad, dando instrucciones precisas. De repente, una noticia sacudió el ambiente. Un incidente en un centro de votación clave, un lugar donde se concentraba un gran número de votantes de un sector específico de la ciudad, un bastión tradicional de la oposición. Se alegaba manipulación de votos, un intento de fraude electoral. Las imágenes que llegaban a la sede eran confusas, el relato, contradictorio. El ambiente se cargó de inmediato. La tensión se intensificó. Algunos pedían una respuesta contundente, una denuncia pública, una acción inmediata. Otros, más prudentes, recomendaban calma, instando a esperar la confirmación de los hechos. Claudia, en medio de este caos, mantuvo la compostura. Recordó la lección aprendida con el niño, la importancia de la escucha, la necesidad de la verdad, la paciencia para obtener claridad antes de actuar. Ordenó una investigación exhaustiva, instruyendo a su equipo para verificar la información de forma independiente, contactando a sus observadores electorales, analizando las imágenes con cuidado, verificando la veracidad de las denuncias. Mientras el equipo trabajaba febrilmente, Claudia se retiró a un cuarto pequeño, buscando un momento de recogimiento. Necesitaba pensar con claridad, mantener la calma. Cerró los ojos, y la imagen del niño volvió a su mente, su inocencia contrastando con la vorágine de acusaciones y contraacusaciones que la rodeaban. Se recordó a sí misma la importancia de la verdad, la necesidad de actuar con honestidad, incluso en medio del fragor de la lucha política. Después de varias horas de intensa investigación, la verdad comenzó a aflorar. Se descubrió que la denuncia era una manipulación, un intento de sabotear la elección, difundiendo información falsa. La manipulación de las imágenes había sido meticulosamente orquestada. El incidente, lejos de ser un fraude electoral, era una estrategia sucia de la oposición. Una vez revelada la verdad, Claudia dio la orden de informar a los medios de comunicación, exponiendo la manipulación y desmintiendo las acusaciones falsas. La reacción fue inmediata. Los medios de comunicación publicaron la información, desenmascarando la estrategia de la oposición. La opinión pública, inicialmente alarmada, se tranquilizó. La credibilidad de Claudia se incrementó. Su honestidad y su compromiso con la verdad quedaron evidenciados. El incidente, lejos de perjudicarla, fortaleció su posición.
Las horas restantes hasta el cierre de las urnas transcurrieron con una nueva serenidad. Los resultados parciales continuaron llegando, y la ventaja de Claudia se mantenía. La tensión seguía presente, pero ya no era la misma. Había un nuevo sentido de confianza, una esperanza renovada. El niño, con su inocente pregunta, había resurgido en su mente como un símbolo de esperanza, una lección sobre la honestidad, la perseverancia y la importancia de no dejar que la manipulación oscurezca la verdad. Y entonces, finalmente, llegó el momento. Los resultados oficiales fueron anunciados. Claudia Sheinbaum había ganado las elecciones. El triunfo no fue abrumador, sino ajustado, pero fue un triunfo. Una victoria no solo política, sino moral. Una victoria basada en la verdad, en la honestidad, en la perseverancia. Una victoria que reflejaba la profunda transformación que había experimentado Claudia. Una transformación que había comenzado con la inocente pregunta de un niño, en medio del caos de una protesta. En la celebración posterior, Claudia pensó en el niño, en su padre, en la lección aprendida. Su victoria no era solo suya, era una victoria colectiva, un triunfo de la esperanza sobre la desesperación, de la verdad sobre la mentira. Y en el corazón de esa victoria resonaba la inocente pregunta: ¿por qué no la dejan hablar? Una pregunta que había cambiado, no solo su vida, sino el curso de la historia. Porque a veces, la verdad se encuentra en los ojos de un niño, en su mirada honesta y sin prejuicios. Y esa verdad, tan poderosa e inquebrantable, había allanado el camino hacia su triunfo. El triunfo electoral fue un punto de inflexión, no solo en la carrera política de Claudia Sheinbaum, sino también en su vida personal. La victoria, aunque celebrada con júbilo por sus seguidores y su equipo, no la llenó de la satisfacción completa que podría haberse esperado. La imagen del niño, su inocente pregunta y el encuentro con su padre seguían resonando en su mente, recordándole la complejidad de la realidad que intentaba gobernar. La euforia inicial dio paso a una profunda reflexión sobre el camino por recorrer. Sus primeros meses en el cargo estuvieron marcados por una cautela inusual. Claudia, lejos de imponer medidas radicales, optó por un enfoque de diálogo y consenso. Se reunió con representantes de todos los sectores de la población, escuchando sus preocupaciones, buscando soluciones conjuntas. Su equipo, ya acostumbrado a su nuevo estilo de liderazgo, la apoyaba incondicionalmente, compartiendo su visión de un gobierno participativo y transparente. La prensa, inicialmente escéptica ante este enfoque conciliador, comenzó a elogiar su capacidad para gestionar el conflicto, su habilidad para construir puentes entre las diferentes facciones políticas. Se la percibía como una líder que escuchaba, que se preocupaba por el bienestar de su pueblo. Su popularidad, fortalecida por su victoria electoral, creció aún más gracias a esta nueva imagen de gobernanta accesible y comprometida. Sin embargo, no todo era positivo. La presión política seguía siendo inmensa. Los opositores, aunque derrotados en las urnas, mantenían su resistencia. Algunos grupos radicales organizaron protestas, difundiendo noticias falsas y sembrando la discordia. Claudia, armada con su nueva experiencia y su enfoque de diálogo, enfrentaba estas críticas con calma, refutando las falsedades con datos y evidencias, pero también abriendo espacios para el debate y el intercambio de ideas. Un día, mientras revisaba los informes de la policía sobre las recientes protestas, Claudia se encontró con un reporte inusual. Se trataba de un incidente menor, una pequeña manifestación en un barrio periférico. Lo que llamó su atención fue la descripción de un niño pequeño con una camisa desgarrada y los pantalones manchados de tierra. El reporte detallaba la presencia del niño en la manifestación, su intento de calmar a los manifestantes con su inocencia, su peculiar parecido al niño que le había dado la lección más importante de su vida. Impulsada por una corazonada, Claudia decidió investigar. Contactó a la policía local, pidió acceso al video de las cámaras de seguridad. Tras varios días de espera, el video llegó. Y allí, en medio del caos de la protesta, estaba el niño, con su mirada inocente, tratando de calmar a los manifestantes enfurecidos. El mismo niño, casi idéntico al niño que había conocido en la manifestación anterior. La similitud era asombrosa. Los mismos ojos grandes, la misma expresión de inocencia, la misma fragilidad.
Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía creerlo. No podía ser una coincidencia. Buscó en el reporte cualquier dato que pudiera ayudar a identificar al niño. Nombre, edad, dirección. Pero solo había información escasa y contradictoria. El niño era anónimo, un punto en la multitud, un reflejo de la inmensa cantidad de problemas a los que se enfrentaba la ciudad. La búsqueda del niño se convirtió en una obsesión. Claudia sabía que debía encontrarlo, entender su presencia en estas protestas, comprender el significado de estas dos apariciones casuales, casi milagrosas. Su equipo, conscientes de la importancia que esta búsqueda tenía para ella, la ayudaron en la tarea, movilizando recursos y contactos para intentar identificar al niño. Días se convirtieron en semanas. Las investigaciones continuaron, pero sin resultados concluyentes. La frustración crecía. La obsesión se volvía algo más profundo, más personal. Claudia comenzó a perder el sueño. La calma que la había caracterizado en los últimos meses desaparecía poco a poco. El peso de la responsabilidad política se combinaba con la ansiedad de encontrar al niño, de desentrañar el misterio de su doble aparición. Finalmente, una pista llegó. Un informe de una trabajadora social que había estado en contacto con familias de los barrios marginales de la ciudad. Un informe que mencionaba un niño, casi idéntico al de los videos de las protestas, que vivía en un albergue para niños sin hogar. Un niño que había sido testigo de varias protestas. Un niño que parecía tener una conexión especial con el mundo de la política. Claudia, con el corazón latiendo con fuerza, decidió visitar el albergue. Se preparó para lo que pudiera encontrar, buscando respuestas en el fondo de la desesperación. Y al llegar a este punto, en la entrada del albergue, esperaba la respuesta a una pregunta que le cambiaría la vida para siempre. Una revelación que pondría todo en su lugar. El albergue era un edificio modesto, de una sola planta, con paredes descascarilladas y ventanas rotas. Un lugar que reflejaba la pobreza y la desesperación que Claudia intentaba combatir desde su cargo. El aire olía a humedad y a comida recalentada. Niños, de todas las edades, jugaban en el patio polvoriento, sus rostros una mezcla de inocencia y tristeza. Claudia sintió un nudo en la garganta al entrar. La tristeza del lugar era palpable, una atmósfera opresiva que contrastaba con la alegría y la esperanza que había encontrado en su camino hacia el triunfo electoral. Se presentó a la directora del albergue, una mujer de mediana edad con una mirada cansada pero amable. Explicó su propósito, su búsqueda del niño, mostrando las imágenes de los videos de las protestas. La directora la escuchó con atención, su rostro revelando una mezcla de asombro y comprensión. Tras un momento de silencio, la directora asintió, conduciéndola a una habitación pequeña, llena de juguetes desgastados y dibujos infantiles. Allí estaba él, el niño, sentado en una pequeña silla, jugando con un coche de juguete. Su mirada, la misma que había visto en las protestas, era una mezcla de inocencia y una extraña sabiduría. Claudia se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. El niño levantó la vista, sus ojos la reconocieron al instante. Una sonrisa tímida se dibujó en sus labios. ¿Eres tú?, preguntó el niño, su voz suave y apenas audible. Claudia sintió que las lágrimas se le acercaban a los ojos. Asintió con la cabeza, sin poder hablar. El niño se levantó de la silla, acercándose a ella con timidez. La tomó de la mano con una fuerza inesperada. ¿Por qué no la dejan hablar?, preguntó, repitiendo su pregunta mágica, la misma pregunta que había resonado en su mente durante meses. La pregunta, en su simplicidad, resonó con una potencia abrumadora. Claudia comprendió entonces la verdad. No había dos niños, solo uno. El niño que había conocido en la protesta inicial y el niño que ahora tenía delante eran la misma persona. Su presencia en las diferentes manifestaciones no era casualidad, sino una búsqueda intuitiva, una necesidad de conectar con la verdad, de encontrar a alguien que escuchara su inocencia, alguien que entendiera la necesidad de diálogo y comprensión. El niño, en su pureza infantil, la había guiado inconscientemente en su transformación. El niño, cuyo nombre era Miguel, le explicó que su padre lo había llevado a las protestas, influenciándolo con sus propias convicciones políticas. Pero Miguel, a pesar de la influencia paterna, sentía una profunda necesidad de justicia y equidad. Su pregunta, ¿por qué no la dejan hablar?, no era una simple frase,
sino una profunda reflexión sobre la importancia del diálogo, la necesidad de la escucha activa, la urgencia de la verdad en un mundo contaminado por el odio y la manipulación. Miguel le contó sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Habló de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la necesidad de un cambio real. Su inocencia contrastaba con la complejidad del mundo adulto, pero su sabiduría intuitiva era asombrosa. Claudia lo escuchó con atención, con un nuevo entendimiento. Ella había luchado por la verdad, pero Miguel le había mostrado el verdadero significado de la verdad, la capacidad de escuchar, la voluntad de comprender, la necesidad de la compasión. En ese instante, Claudia comprendió la verdadera lección. La política no se trataba solo de estrategias, de números, de poder. Se trataba de personas, de sus vidas, de sus sueños, de sus miedos. Se trataba de la búsqueda de la verdad, no solo en las cifras y los datos, sino en el corazón de las personas. Y en el corazón de Miguel había encontrado la verdad más pura e inspiradora. La historia de Miguel, su inocente pregunta, su búsqueda intuitiva de la verdad, se convirtió en un símbolo de esperanza, un faro en medio de la tormenta política. Claudia, profundamente conmovida, abrazó al niño con cariño. Él no era solo un niño que había conocido en una protesta, él era su maestro, su guía, el faro que le había iluminado el camino. Y en ese abrazo, en ese intercambio de miradas, Claudia encontró la verdadera victoria, una victoria que trascendía la política, una victoria que se fundamentaba en la humildad, en la compasión, en la escucha activa, en la búsqueda de la verdad a través de la inocencia del corazón. Su triunfo electoral era el resultado de un proceso de transformación impulsado por la pregunta inocente de un niño. Su camino a la presidencia se había convertido en un reflejo de la necesidad de escuchar y entender a aquellos que se encuentran en los márgenes de la sociedad. Su victoria se consolidó no en el poder, sino en la profunda conexión humana. Y ese fue el verdadero significado de su triunfo. Un triunfo alimentado por la humildad y el reconocimiento de que la verdad, a veces, se encuentra en la mirada más inocente, en la pregunta más simple, en el corazón de un niño.